Hay una variación de el patrón de Compound Components que se llama Flexible Compound Components. Y básicamente consiste en lugar de inyectar el valor que nosotros queremos como propa switch, nosotros lo inyectamos a través del contexto. Eso tiene varias ventajas. La primera es que nosotros entonces podemos poner el switch en cualquier parte del árbol de React. Y la otra es que podemos tener múltiples switches que se conecten al mismo valor y que rendericen diferentes cosas dependiendo de lo que nos interesa renderizar. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente crear un componente que se llame match. Y este componente lo que va a hacer es hacer uso de un contexto. Entonces, primero voy a importar desde React createContext, que es una función que nos permite crear un contexto, y lo voy a asignar a matchContext de esta forma. MatchContext recibe un valor inicial como argumento. Si nosotros no le pasamos nada, pues entiende o sobreentiende que este valor es undefined. Bien. CreateContext nos regresa un objeto que tiene dos propiedades, el provider y el consumer. Ambos son componentes de React. Y el provider simplemente se utiliza para inyectar el valor en el árbol de componentes de React. Ok, entonces lo que vamos a hacer desde este lado, desde la aplicación, es importar el matchContext de esta forma. Y lo vamos a utilizar, vamos a reemplazar el div por nuestro provider. Voy a hacer lo mismo aquí abajo, matchContext.provider, y el provider puede recibir un valor como prop. Si nosotros no le pasamos ese valor, va a utilizar por defecto el valor que nosotros pasamos cuando invocamos la función createContext. Me olvidé de exportar esto, lo exporto y se acabó, ¿ok? Entonces el valor que nosotros vamos a pasar va a ser el rol del usuario, de esta forma. Y ahora, para poder conectarnos, lo que necesitamos hacer es remover de la lista de propiedades de switch el valor, y dentro del switch nosotros necesitamos conectarnos al contexto. Entonces, para eso necesitamos importar matchContext desde nuestros componentes de esta forma, y en lugar de regresar una estructura que es parecida a un array, lo que vamos a hacer es regresar matchContext.consumer. matchContext.consumer lo que hace es buscar en la lista de los padres el contexto más cercano, y si encuentra un contexto, intenta obtener el valor que este context provider mantiene. Ahora, matchContextConsumer recibe children, pero en lugar de recibir una lista de elementos o una lista de componentes, recibe una función a la cual le pasa como argumento el valor que está almacenando el provider. Y dentro de esta función que nosotros estamos definiendo, simplemente vamos a regresar un fragmento vacío, y después vamos a renderizar nuestra lista de esta forma. Ahora algo rompí. Ok, listo. Tenía un punto y coma extra. Ok, listo. Entonces ahora, en lugar de obtener el valor de la lista de props, lo voy a obtener desde esta función de aquí. Y listo, eso debería ser toda la magia. Bien, ahora el detallito que estamos teniendo ahora es que nosotros estamos exponiendo detalles de implementación aquí. Nosotros estamos diciendo que esto es un contexto. Tenemos el punto provider, y además de que nuestro componente se llama match.context. Entonces estamos revelando detalles de implementación.
Lo que vamos a hacer es, para mitigar eso, es exportar una función que se llame match a secas, que reciba un valor como propiedad y que después regrese el match context provider. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a ir aquí abajito y vamos a regresar match context.provider, y lo único que vamos a hacer es aquí pasar el valor que estamos recibiendo como prop en match y renderizar lo que sea que nos pasen a nosotros como children. Voy a agregarlo aquí a la lista de parámetros y listo. Esto ya debería funcionar. Y aquí, en lugar de usar el match context, simplemente utilizo match. Entonces lo voy a importar arriba para evitar que esto se rompa. Y listo. Esto sigue funcionando. Me sigue diciendo que es un usuario. Bien. El último detallito que quiero arreglar es del lado del switch. El problema que tenemos aquí es que estamos utilizando esta sintaxis que personalmente no me gusta porque hace que el código se vea un poquito más sucio. Entonces, para mitigar ese problema, lo que vamos a hacer es utilizar un hook que se llama useContext, que React ya nos provee. useContext. Y en lugar de hacer todo esto de aquí, simplemente voy a invocar a useContext. Entonces voy a eliminar todo esto. Y el valor lo voy a obtener de utilizar el contexto. En este caso sería match context, de esta forma. Ahora, otro detallito que tenemos ahora es que nosotros manualmente tenemos que pasar el contexto. En este caso sería match context. Una de las ventajas que tienen los hooks es que podemos hacer composición. Entonces, dentro de match voy a exportar una función que se llame useValue. Mejor se va a llamar useMatch. Y lo que va a hacer es simplemente regresar useContext de matchContext. De esta forma voy a importar useContext desde este lado. Y del lado del switch voy a utilizar useMatch, que voy a importar desde match. Y listo. De esta forma yo ya no tengo que importar el contexto y tampoco tengo que importar el hook de useContext desde React, sino que importo directamente useMatch desde el componente match. Y listo. Nuestro código vuelve a estar un poquito más limpio. Puedo de hecho saltarme el fragmento. Ok, puedo saltarme el fragmento y queda un poquito más limpio de esta forma. Bien, ¿qué ventajas tiene este approach? Bueno, yo puedo pasar en este lado, por ejemplo, puedo poner múltiples switches que, dependiendo del valor, hagan ciertas cosas. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente aquí crear otro switch que se va a conectar al contexto. Y lo que voy a hacer es que cuando el valor sea igual a user, yo entonces aquí renderizo lo que está acá. Ahora simplemente tengo que crear un componente when, o podría reutilizar el componente case de esta forma. Y cuando es un usuario me muestra la dirección, cuando no es un usuario no me muestra la dirección. Entonces voy a cambiar esto por superuser y vemos que sigue funcionando en la parte de arriba que me dice isUser, pero ya no me está mostrando la dirección. Entonces lo voy a regresar como estaba, y esto nos permite encapsular estos detalles utilizando componentes. UserData, por ejemplo, voy a crear aquí una función o un componente que se llame UserData y simplemente voy a regresar esto acá. Obviamente simplemente tengo que recibir el nombre, entonces lo voy a pasar como un prop
name igual a data.name, y en este caso yo puedo encapsular esto y decir user address y pasar la dirección como un prop, data.address, y puedo definir aquí mi componente user address, recibo un address como prop y regresar esto de aquí, ¿no? Y listo, tengo esos detalles de implementación encapsulados y tengo múltiples switches que se conectan al mismo provider, al mismo match, que consumen el mismo valor. Y esto sigue funcionando. Bien, ahora, hay algo que tienen que notar, y es el hecho de que quien hace el cambio, quien decide si saca los datos como un prop o si los saca desde el contexto, pues es el switch. Todos los cambios ocurren dentro del switch. De hecho, si yo voy a case, nos damos cuenta de que case ignora completamente el hecho de que estamos trabajando con un compound component o con un compound component flexible. Entonces, tanto case como default están completamente aislados del switch. Default y case están desacoplados del switch. El cambio en el switch no generó otro cambio en estos dos componentes de acá. Y puede que ustedes ya hayan visto este patrón anteriormente, porque es precisamente el patrón que utiliza React Router para hacer el rendering. Lo que nosotros hacemos es poner un router. Este router lo que hace es proveer de un valor, que en este caso pues son cosas de navegación, rutas, etc. Y lo que nosotros hacemos es utilizar un switch que se conecta a nuestro router, del cual obtiene ciertos valores y dependiendo del path del componente route, decide si renderiza el componente about o renderiza users o renderiza home o renderiza cualquier otro, ¿no? Entonces, este es un patrón que posiblemente ya se hayan encontrado en algún lado. Y la ventaja es que nos permite también generar subrouters. Podemos pensar podemos pensar que este bloque entero es como un subrouter, ¿no? Que está sobre un namespace y podemos tener múltiples subrouters con este approach. Y ya, Compound Components están bastante bonitos.